Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo en el nombre del Señor desde el sur de Chile y estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú puedas ser parte de este gran y precioso tema. Este tema se llama la armadura de Dios. Es un tema que trata el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, desde el verso 13 al verso 18. Él describe gran parte de la armadura de un soldado, en este caso romano. Él describe desde el cinto, la coraza, el calzado, el casco yelmo, el escudo y la espada. Entonces, en este estudio que vamos a hacer, vamos a describir cada uno de estos elementos que es parte del tema la armadura de Dios. Así que te reitero la invitación a que tú seas parte de este gran e importante tema y lo puedas escuchar y también los puedas compartir. Bueno, como siempre lo hacemos en este canal, hacemos una presentación y luego nos vamos directamente al tema. El tema que vamos a estar viendo en esta ocasión se titula La armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, desde el verso 13 al verso 18, dice así en el nombre del Señor: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, algunos dicen que no hay que hablar tanto del enemigo para no hacerlo tan real. Y otros dicen que si no nos metemos con él, él no se meterá con nosotros. Bueno, esa es una muy mala teología, esa es una muy mala enseñanza bíblica. Nosotros, por la palabra de Dios, por la Biblia, sabemos que el enemigo que tenemos, es decir, Satanás el diablo, 24/7, es decir, todas las horas del día, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, él está pensando cómo matarnos y cómo destruirnos. Y está pensando cómo tratar de parar la iglesia y cómo tratar de parar también el destino de Dios que tiene para, en este caso, su vida y la mía. Bueno, muchos cristianos lamentablemente aún no se han dado cuenta de que estamos en una guerra espiritual constante, y muchos viven como si nada pasara, creyendo que son inmunes a los ataques de Satanás, y que la vida cristiana es color de rosa, y que Dios se va a encargar de los malos automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Sin embargo, como cristianos, debemos de estar muy conscientes de que somos parte del gran ejército de Dios, y nosotros somos los soldados de Cristo, y la lucha contra los poderes de las tinieblas es diaria y es constante. Satanás, el diablo, jamás descansa, y todos los días seremos blancos de sus ataques. Por eso debemos de recordar que el objetivo de Satanás somos nosotros los cristianos, y su blanco es la mente humana. Debemos como cristianos también saber defendernos y cómo luchar en esta guerra espiritual para que no caigamos en los engaños del enemigo. También debemos de identificar muy bien de dónde llegan los ataques. El mundo y la carne, que son los principales medios por los cuales Satanás ataca. Recuerde que somos soldados de Dios y no podemos echarnos para atrás en esta guerra, en esta batalla espiritual, así que vayamos firmes y adelante, que Dios va con nosotros. La Biblia dice
que tenemos una batalla. Y nuestro enemigo Satanás, el diablo, está empecinado en destruirnos. Efesios capítulo 6, verso 12. El apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existen cristianos que dicen que no existe guerra o lucha espiritual. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos manda a ponernos una armadura? Bueno, la respuesta nos da la palabra del Señor, la Biblia. La razón es que nuestro enemigo Satanás cuenta con un ejército muy bien organizado de ángeles caídos, principados, gobernantes de las tinieblas en cada país y demonios, y que no debemos de subestimarlos. Estamos en una lucha intensa, donde el combate es cuerpo a cuerpo, y donde a pesar de estar cansados o heridos, tenemos que levantarnos y seguir peleando si es que no queremos que Satanás nos remate en el suelo. El apóstol Pablo entendió que uno de los errores más graves que cualquier cristiano puede cometer es suponer que la salvación en Cristo pone fin a todos los problemas. Tenemos que decir que Cristo Jesús jamás prometió a sus seguidores que el seguirle sería una vida fácil. Al contrario, Él enseñaba que seguirle trae dificultades y sufrimiento. Y esto sorprende a muchos. En Mateo capítulo 10, verso 34, Él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cristo advierte a sus discípulos que las verdades que Él enseña traerán conflicto en vez de un reino de paz a nuestra vida. Y esto podrá parecer muy extraño, sobre todo porque viene de los labios del príncipe de paz. La vida cristiana es una verdadera batalla en muchos aspectos y tiene muy poco de juego o de diversión. Y esto es porque siempre debemos estar alerta a las trampas y engaños del enemigo. La gran pregunta es, ¿cómo defendernos de sus furtivos y letales ataques? La respuesta está aquí en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 al verso 20. Nuestra defensa está en la armadura de Dios. Efesios es una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión, donde sin duda él conoció y se familiarizó bastante con la armadura del ejército romano, que en este caso eran sus captores. Y el apóstol Pablo hizo un interesante paralelo entre la armadura de un soldado y la armadura espiritual, en este caso de Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo en Efesios 6:10: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que él hace es animarnos a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. La victoria sobre Satanás está en el poder de su fuerza, o sea, en la fuerza de Cristo. Por medio de nuestros propios esfuerzos no vamos a ganar nunca la batalla. Conquistamos a Satanás porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos en el nombre del Señor. Vamos a ver en este estudio qué nos dice Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios. Vamos a ver para qué sirve y cómo debemos usarla. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que debemos vestirnos, tomar la armadura y colocarla o ponerla. Y esto requiere iniciativa. Es una acción de nuestra parte, es una decisión de nuestra parte. Porque yo no enfrento con mis propias fuerzas al enemigo, sino que uso las armas que Dios me da. Entonces este es un acto de humildad. Este es un acto de confianza total en el poder y en la sabiduría de Dios. Tenemos que saber que Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final ya está ganada. No sé cuántos dicen amén o gloria a Dios. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día,
Y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto, no con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual. Y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar diario con Cristo. Entonces, usando bien las armas que Dios nos da, venceremos en el nombre del Señor. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no nos guste. Somos llamados a resistir. Somos llamados a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él nos provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos de hacer lo mismo. Al usar las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esta es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por toda la eternidad. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. No dice si quieres vestirte o no, no es opcional, es una orden del comandante en jefe del ejército de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está el propósito, para que podáis estar firmes. Entonces, la palabra nos enseña que no podemos pretender estar firmes si no nos vestimos con toda la armadura de Dios. Por eso el texto dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces es importante enseñar, es importante predicar sobre el tema de la armadura de Dios, pero lo más importante es que nos coloquemos la armadura de Dios. Entonces es importante escuchar de este tema, es importante saber de este tema, pero más importante es que nos coloquemos la armadura. Por eso Pablo no dice analicen la armadura o escuchen acerca de la armadura, sino vestíos de la armadura. Vestíos es un imperativo que significa hacer algo de una vez y para siempre. Así el creyente tiene que confiar y vivir por la fe en la eficacia de la armadura que se colocó. La expresión toda la armadura, según el diccionario Vine, significa el equipo completo utilizado por la infantería pesada de guerra. La palabra tomat en el griego es anabalete, que significa levantar algo con el propósito de usarlo. Toda la armadura de Dios está a la disposición de cada creyente. Sería muy imprudente tratar de enfrentar la batalla espiritual sin la armadura. La armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo, sino el mantenernos en la victoria que ya logró a nuestro favor nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sobre todas las huestes de maldad. La armadura que el apóstol Pablo describe es para protección. La espada, que es la palabra de Dios, es para la batalla real. El propósito de tomarla es para resistir al diablo en el día malo. El día malo es cierto día cuando el diablo, esa palabra viene del griego diabolo, uno que tira hacia abajo, lanza un ataque específico y fuerte contra el cristiano. Y es probable que el día malo se refiera a la tentación o prueba severa, se refiere a algún encuentro crítico con Satanás, alguna crisis grande en la vida. Pero no siempre sabemos precisamente cuándo alguna prueba o alguna tentación grande puede venir a nuestra vida. Por eso tenemos que estar preparados todo el tiempo. El mismo apóstol Pablo le dijo a este pastor joven llamado Timoteo, en 2 Timoteo 3:1, le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nosotros estamos viviendo en esos días, en estos tiempos peligrosos. Por eso es tan importante este tema de la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 11, el apóstol Pablo decía: estar firmes. Entonces Pablo estaba muy preocupado por la firmeza de los creyentes de Éfeso, a los cuales escribió esta epístola, porque había un peligro de que se ceda ante la presión inmunda que les rodeaba.
y ellos se vieran tentados a volver al paganismo, a la idolatría y al pecado. Por eso el apóstol Pablo habla de estar firmes, habla de resistir. Nuestra labor es estar parados en la victoria que ya Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Estar firmes en el griego es istemi y literalmente significa mantener el terreno ganado. Tal como lo dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que ser como la legión extranjera. La legión extranjera tiene un lema, y su lema es muy fuerte. Su lema dice: si vacilo, empújame; si caigo, levántame; si retrocedo, dispárame. Entonces ese es el lema de la legión extranjera, es muy extremo. El apóstol Pablo también usa la palabra acabado, y esa palabra era usada por los griegos en cuanto a la victoria después de la guerra. Entonces el soldado cristiano debe estar firme, defendiendo y perseverando en la doctrina apostólica. Cuando nosotros hacemos la pregunta: ¿quién puede estar en pie delante de Dios en el día final cuando todo haya acabado? No van a ser los pecadores, sino los que están firmes habiendo acabado todo. Ahora vamos a ver las partes de la armadura en el orden en que el soldado romano se las pondría. Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben de tener para estar protegidos contra el enemigo llamado Satanás. En primer lugar se nombra el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad. En Efesios 6:14, la Reina Valera 60 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La NBI, la Nueva Versión Internacional, en el mismo pasaje dice: manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esa palabra ceñido quizás no la usamos tanto, pero significa ajustado, apretado. Entonces lo primero que un soldado hacía era ponerse este cinto, este cinturón, que medía unos 15 a 20 centímetros de ancho. Esta es la parte de la armadura que asegura a todas las demás e indica que el soldado está listo para la acción. Entonces cuando todo el equipo estaba en su lugar correspondiente, el soldado podía moverse sin impedimento. En la misma manera, el cristiano se mueve fácilmente en la vida y toma las decisiones correctas porque conoce la palabra de verdad que gobierna todas sus acciones de su vida. La palabra, la verdad, en el griego es aletheia y significa veracidad, sinceridad. Una vez que hemos alcanzado la salvación por la fe, es imperativa el arma de la verdad para no ser engañado, para no ser desviado. La verdad de Dios debe rodearnos como un verdadero cinturón. Este es el antídoto infalible contra las mentiras y el engaño de Satanás. El cristiano debe de conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Para ceñir bien los lomos, el cristiano debe creer la verdad y amarla de todo el corazón y ser sincero en su lucha por la verdad y contra el error. Quien en verdad ha conocido a Jesucristo el Señor, ha conocido la verdad con mayúscula y tiene todos los medios a su alcance para discernir la doctrina del error. Cuando usted ha conocido a Jesucristo, quien es la verdad con mayúscula, difícilmente va a ser engañado con alguna burda imitación de él. Por esto el conocimiento de la verdad, que es en Cristo Jesús, nos hace verdaderamente libres. Eso dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El arma de la verdad nos libra del error y el engaño. El diablo intentará engañarnos con su mentira para que fallemos, para que dudemos o para que comprometamos nuestra identidad. Debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, porque nada ni nadie nos arrebatará de su mano.
Entonces un buen soldado debe hablar con la verdad. Un buen soldado debe ser ceñido. Un buen soldado debe ser gobernado por la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Entonces hay que hablar siempre con la verdad, porque la mentira es del diablo, y todo aquel que la practica o la usa es hijo del diablo. El soldado que hable mentira no tendrá autoridad. Tenemos que saber por el Salmo 51, verso 6, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y usted tiene que saber que la Biblia nos enseña que hay 4 grandes baluartes de la verdad. ¿Cuáles son esos 4 baluartes de la verdad? En primer lugar está Cristo mismo, porque fue Él el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El otro baluarte es la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. El tercer baluarte es el Espíritu Santo, y uno de su nombre es el Espíritu de verdad. Él ilumina la mente del creyente para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El omnisciente Espíritu Santo enseña la verdad divina al creyente dispuesto a recibirla. Y espero que muchos que los que están escuchando este estudio, este tema, estén recibiendo la palabra de Dios. Así que ahí usted al otro lado dice: amén, así es. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está el nombre del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y el cuarto baluarte de la verdad es la iglesia local. Este es el lugar de testimonio positivo en una defensa contra los ataques del enemigo. Entonces, este baluarte es muy importante, la congregación, la iglesia local. 1 Timoteo 3:15, que decía el apóstol Pablo, decía: para que si tarde sepas cómo debe de conducirte la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia local es el cuarto baluarte de la verdad. Y la iglesia no debe de comprometer la verdad con la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver, en segundo lugar, la coraza de justicia. La Reina Valera 60 dice: y vestíos con la coraza de justicia. La NBI dice: protegido por la coraza de justicia. Entonces la coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. La coraza cubre el pecho, cubre el corazón, cubre los pulmones. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado debe cubrirlo bien con esta coraza. Y es una coraza de justicia. La palabra justicia viene del griego dikausone, que significa legalidad, rectitud. Sin la justicia, sin nuestra coraza, no tenemos defensa y no hay seguridad de la salvación. Sin ella no hay fuerza para atacar la fortaleza de Satanás y no puede haber victoria, ¿no es cierto?, en este caso para el creyente. Por eso el apóstol Pablo, en otra carta carcelaria llamada Filipense, en el capítulo 3, verso 9, dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Cristo Jesús, porque somos justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Así decía en 2 partes el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1, que es lo que dice el apóstol Pablo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el arma de la justicia nos libra de la acusación del enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Satanás es el acusador, pero el creyente que anda en la luz no le dará a Satanás oportunidad para atacar. La batalla contra las tentaciones y el pecado
no la ganamos por nuestra propia justicia, la ganamos recordando quiénes somos en Cristo Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Sin justicia quedamos expuestos a los ataques de Satanás. El que no practica la justicia, cualquier toque en el corazón o en otro órgano los puede dañar. Entonces, cuando se ama la justicia, escuche bien, Dios lo unge con óleo de alegría. Así dice el Salmo 45:7. Has amado la justicia, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces tenemos que saber que como cristianos estamos en la justicia imputada de Cristo y andamos en la justicia impartida del Espíritu Santo. Y en el momento en que me pongo la coraza y justicia en el nombre de Jesucristo, yo repudio toda tendencia que pudiera estar abrogando o conteniendo de apoyarme en mi propia bondad o justicia. Y abrazo la justicia que es mía por la fe en el Señor Jesucristo y confío en que el Espíritu Santo realice por medio de mi vida acciones justas, pensamientos puros y actitudes santas en mi vida. En conclusión, cuando un cristiano vive conforme a la justicia de Dios, está protegido contra cualquier ataque como si estuviera cubierto por una coraza. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? En tercer lugar, está el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Efesios 6:15, Reina Valera 60, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La NBI dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esa palabra apresto nosotros ya no la utilizamos mucho y nosotros vemos que significa disposición, el apresto. Según el comentario bíblico de la NBI de Sordenpan, él dice en ese comentario que el éxito militar de Alejandro Magno y del Imperio griego y de Julio César con el Imperio romano se debió en gran parte a que sus soldados tenían buenos zapatos y esto les permitía marchar grandes distancias a una velocidad increíble, incluso en terreno difícil. Entonces los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes, el enemigo puede colocar trampas para tratar de hacernos caer o para evitar que nosotros avancemos. La meta del enemigo es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. Y puede atacarnos con tentaciones, puede atacarnos con complejos, puede atacarnos con sentido de inferioridad, con ansiedad, porque la gente se burla y la lista es bastante larga. Pero en Cristo Jesús nuestros pies están firmes y deben estar dispuestos para llevar a todo lugar el Evangelio de la paz. Así que damos pasos y ganamos terreno, es decir, ganamos vida para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado la paz de Dios. La pregunta es, cada vez que se presenta la oportunidad de salir a evangelizar, hay una fuerza, muchas veces personal o distinta, que se opone a esta labor. Entonces la mente comienza a elaborar algunas excusas como tengo vergüenza, no estoy calificado, no estoy preparado. Entonces nada de esto debe ser algún impedimento para cumplir con la misión de anunciar el Evangelio y la paz. Por lo tanto, estos argumentos que muchas veces aparecen en la mente, ¿no es cierto?, los atribuimos a la fuerza negativa, lo atribuimos al enemigo que está tratando de impedir que obedezcamos la palabra y el mandamiento del Señor, porque nuestros pies siempre debieran estar dispuestos a salir e ir al lugar que se nos ha ordenado, bien protegido, en este caso de las mentiras de Satanás. Entonces, como les decía, la palabra presto, que significa preparación, que significa disposición, nos recuerda que debemos estar deseosos de predicar el Evangelio de la paz. La Iglesia de Dios fue llamada a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, en donde su camino de paz se extenderá a todo el mundo.
¿Cuántos dicen amén? Y si tenemos puesto nuestro calzado espiritual, podemos hacer nuestra parte para difundir la buena nueva, la buena noticia. El comentario bíblico de Albert Wagner explica que los zapatos de los soldados romanos a menudo tenían clavos o puntas para adherirse mejor al suelo, o sea, eran verdaderos toperoles que tenían estos zapatos. En nuestro caso, tenemos el firme cimiento del Evangelio del Reino y nuestra misión de predicarlo. Esas son nuestras órdenes de batalla. Así que no deje que las trampas del enemigo impidan tu avance, impidan tu efectividad. Afirma tus pies y pídele a Dios valentía, pídele coraje y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. A veces nos encontramos en sitios donde sabemos que pisamos el borde del peligro, el borde del abismo, y confiamos y caemos. Entonces no debemos de descuidar la protección de la armadura para nuestros pies, porque es muy arriesgado jugar con los límites. En la Biblia, los pies representan el estar en el lugar adecuado para que ocurra un determinado hecho. También el corazón representa lo que somos, y ambos en perfecta concordancia pueden producir la voluntad de Dios. Así que es posible que para muchos una actividad tan importante como lo es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz no la relacionemos con los pies, que son parte de nuestro cuerpo. Tal vez no le hemos dado mucha participación o importancia. Nos hemos preocupado por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestra fuerza de voluntad, por nuestro conocimiento. Pero Dios fue tan importante como para decirle a Moisés en Deuteronomio 11, versos 24 y 25, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el Líbano, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Entonces los cristianos, los creyentes, tenemos que estar listos para testificar de Cristo y tendremos un tiempo más fácil para derrotar al maligno, tal como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces el evangelio que nosotros anunciamos es el del Dios de paz, que va a poner a Satanás bajo nuestros pies. En este texto Pablo habla de la paz en el contexto de guerra, pero esta paz no se puede lograr por medio de algún compromiso con Satanás el diablo. Entonces cuando peleamos contra Satanás, estamos trabajando y luchando por la paz. Amén. Vamos a ver ahora en cuarto lugar el escudo de la fe. Reina Valera 60, en Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La NBI, el mismo texto, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces vemos que el texto es muy enfático, sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo, toma el escudo de la fe. O como dice la NBI, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Uno habla de dardos de fuego encendido y el otro, la NBI, habla de flechas encendidas del maligno. Entonces el escudo que estamos viendo en esta parte se refiere a un escudo grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y muchas veces estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero que estaba mojado actuaba como aislante protector. Entonces con el escudo de la fe podemos apagar todas, escuche bien, todas, no algunas, todas las flechas encendidas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Es por eso tan importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y de esa manera protegernos. Mientras nuestra fe en el poder y en el amor de Dios permanezca firme, Satanás no podrá atravesar nuestro escudo. Entonces, tenemos que saber que tener fe implica mucho más que creer en Dios.
es tener la certeza absoluta de que Él siempre hará lo que sea mejor para nosotros y siempre cumplirá sus promesas. Y esto nos trae recuerdo a este gran patriarca llamado Job. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Y nos incita a dudar del poder, del amor y de la bondad de Dios. Pero al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y sobre su obra en nosotros, esos ataques pierden efectividad y avanzamos en nuestro andar con Cristo Jesús. Satanás es la fuente de la incredulidad. Ahí en el Edén, él dijo: con que Dios os ha dicho. Esa es su pregunta favorita, eso que aparece en Génesis capítulo 3, verso 1. Y la fe es lo que vence a cualquier enemigo. Eso lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Él dijo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, a medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, los soldados romanos tenían una estrategia en que unían todos sus escudos para protegerse en conjunto. Si nosotros hacemos lo mismo, nos fortalecemos unos a otros en fe, en apoyo y servicio, y sin duda seremos capaces de superar cualquier desafío. Los escudos se usaban alineados perfectamente en una técnica de avance. Los soldados estaban perfectamente unidos. Cuando usamos el escudo de la fe, avanzamos uniéndonos con nuestros hermanos e iglesia. Lloramos los unos por los otros, compartimos nuestras peticiones y creemos en ellas, desatando así la bendición de Dios. El escudo de la fe es la palabra que hablamos en fe, declarando lo que no se ve ante lo que está sucediendo. Entonces, cuando viene el problema, cuando viene la pobreza, cuando viene la enfermedad, comenzamos a hablar en fe la bendición de Dios. Y así con cada ataque que suframos, como le decía, enfermedad, problema en la economía, falta de trabajo, problema en la familia, necesitamos hablar lo que no se ve, pero que se verá en el Señor. La fe es nuestra forma de expresar lo que Dios va a hacer. Y no lo hacemos influenciados bajo las emociones, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y somos influenciados por lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Y este es el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para saber dónde poner el escudo, tenemos que saber cuáles son las partes vitales de nuestra vida. Y esto tiene que ver con las prioridades. No sé cuántos pueden decir prioridades. Nuestras partes vitales son, en primer lugar, nuestra vida y nuestra relación espiritual con Dios. Y si esta parte se daña, todo lo que hay debajo de eso, familia, economía, trabajo, salud, todo se daña. Esto es el corazón del guerrero. Este es el corazón del soldado. Una de las cosas que más ataca el enemigo en nuestra vida espiritual. Por eso cuando una persona se enfría, es porque el diablo lo atacó para sacarlo de Dios y terminar por destruirlo. Y esto le pasa a miles de cristianos en todo el mundo. El corazón de tu vida es tu relación con Dios. Y me gustaría que lo repitieras conmigo. El corazón de tu vida es tu relación con Dios. Y si esto está cuidado por el escudo de la fe, no tengas temor, porque Dios te entregará todo lo que tú quieras, haciendo de ti un guerrero de victoria total. Si estamos bien en Dios, tenemos la habilidad y el poder de tomar, conquistar, lograr y vencer. Y si Dios no está, estamos completamente perdidos. Ubica el escudo y no permitas que nadie ni nada toque tu relación con Dios, con su cuerpo que es la iglesia. La palabra de Dios dice en Isaías 21:5: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Una de las cosas que reprochó el rey Saúl es que no ungió su escudo. Eso que habla 2 Samuel 1:21. Porque antiguamente se ungían los escudos para protegerlos, para hacerlos resbaladizos, para las flechas o los dardos encendidos, para que esos dardos y esas flechas no se pegaran en el escudo.
Por eso nosotros sabemos por la palabra de Dios que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo no podemos usar el escudo de la fe, o si lo usamos no surgirá efecto. Nuestro escudo estará viejo y lleno de agujeros por todos lados, y será un escudo frágil. De ahí la importancia de lo que enseñamos en la iglesia. La unción del Espíritu Santo no es una alternativa, cuando dicen amén, sino que es una necesidad. Cuando enfrentamos las situaciones con la unción del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, el enemigo se vuelve ineficaz y se cansa. Y en su cansancio, tú lo derrotas en el nombre poderoso de Jesús. Así que unjamos el escudo de la fe, busquemos la unción y Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora vemos en quinto lugar el casco de la salvación. Entonces, Reina Valera 60 dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. La NBI dice, tomen el casco de la salvación. Entonces, este yelmo o casco nos ayuda a proteger y defender la cabeza, que es un órgano vital de todo el ataque enemigo. En nuestras cabezas, en nuestras mentes, nacen las ideas, nacen los pensamientos. Captamos el mundo interior, exterior, damos forma y sentido a nuestras sensaciones. Entonces nuestra mente es la sede, es el campo de batalla. Por eso debemos afirmarnos en que tenemos la mente de Cristo. Y para eso debemos de madurar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Porque nuestros pensamientos son por lo general carnales y errados y confusos. Por eso debemos de proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque la Escritura dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, así como piensa, así se vuelve una persona. Y sometido al Espíritu Santo, Él nos dará una memoria sobrenatural, pues nos hará recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Y tenemos que saber que muchas veces el yelmo o el casco, con el uso y con el tiempo, se agujereaba. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el no conocer la Biblia. No conocerla por no leerla, porque muchos tienen Biblia pero no la leen, o por no estudiarla, o por no escudriñarla, porque escudriñarla no es leerla o estudiarla superficialmente. Y de esa manera se permite que el enemigo ponga en nuestra mente pensamientos que nos inducen al error y a la confusión. Y otros agujeros en el yelmo o en el casco tienen que ver con permitir que nuestros ojos y oídos jueguen con el pecado, con cosas cargadas de obscenidad, con cosas poco edificantes, con cosas con lenguaje soez o insolente, y no ejercer control alguno sobre nuestra propia lengua. La palabra salvación viene del griego soterión y significa salvador, medio de salvación, liberación. Entonces la primera arma que necesita el hombre para ser libre de la potestad de la tiniebla es la salvación, el yelmo de la salvación, que proviene exclusivamente de Cristo Jesús. Por eso Pablo, en la otra carta, que también era de las carcelarias, en Colosenses 1:13, él decía, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en la potestad en nuestra vida antigua, estábamos en el poder de las tinieblas, pero hoy día hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En el momento que la persona cree en Cristo Jesús, es librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y pasa a disfrutar la victoria de Jesucristo sobre toda hueste de maldad, tal como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el creyente no es llamado a vencer al enemigo, sino a creer que Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación.
No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús y nadie nos puede arrebatar esta salvación. Y enfocarnos en el increíble sacrificio que Cristo hizo por nuestra salvación puede traernos gran esperanza y consuelo. Tener esta esperanza protege nuestra mente del desánimo y la angustia del mundo como un verdadero casco, como un verdadero yelmo. En sexto lugar vemos la espada del Espíritu, porque en Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la espada del Espíritu puede ayudarnos a vencer a nuestro enemigo, incluyendo al más letal de todos. ¿Cuál es el más letal de todos? Nuestra innata debilidad humana. Entonces la espada es la única arma de ataque. Las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, a la mentira, al engaño, a la vez que atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando Él fue tentado ahí en el desierto, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer todas las tentaciones del diablo, eso que relata Mateo capítulo 4. Ahí vemos que Jesús citó la Biblia en 3 ocasiones usando las escrituras que se aplicaban a la situación y le decían qué hacer y fortalecían su determinación. Y eso es exactamente lo que todo creyente debe de hacer. Entonces un buen soldado debe ser diestro con la espada, y la espada es la palabra de Dios. Así que lea diariamente la palabra de Dios y será diestro. El utilizar la espada de Dios va a mantener nuestra vida limpia y victoriosa. Por medio de su palabra, Dios creó el universo y sostiene todas las cosas. La palabra predicada, escúchenme bien, convence y convierte el alma, porque corta y penetra hasta lo más profundo del corazón de la vida. Jesús dijo a sus apóstoles, yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Entonces la espada del Espíritu debe ser empleada para exponer y derrotar toda forma de pecado y de error y de religión falsa y de filosofía humana. Y también es importante recordar que nuestra espada no se afilará sola. Debemos afilarla constantemente, estudiando las Escrituras con dedicación. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Entonces la espada del Espíritu es el arma que está sobre todo, porque es de conquista, porque es de avance y porque es de victoria. Y esta no nos protege, sino que nos abre camino, nos abre las puertas, nos da la autoridad. Esa es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Recuerda esto, podemos orar, podemos tener fe, podemos estar en salvación, podemos vivir el Evangelio, pero sin palabra no avanzamos. La gente se salva, no por la oración, si bien es importante la oración, mas se salva por la palabra de Dios. Las puertas cerradas necesitan la palabra de Dios. Tu economía tiene que ser tocada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu enfermedad necesita ser anulada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poder creativo, poder sanador, poder conquistador se encuentra en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que espero que a partir de ahora podamos usar la palabra de Dios sobre toda circunstancia, sobre toda batalla y sobre toda conquista que estemos experimentando. La palabra de verdad, en todo lugar, en toda situación y necesidad, es una verdadera bomba atómica. Y Pablo concluye toda esta analogía animándonos a orar fervientemente por nosotros mismos, por los demás y por la obra de Dios. ¡Qué tremendo este apóstol! En iluminación, en revelación. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando está con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, no del Espíritu humano. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña 3 cosas interesantes sobre la oración para concluir.
que la oración debe ser constante. Se debe orar en todos los momentos de la vida, buenos, malos. Y solo por la oración diaria el cristiano se hace fuerte para enfrentar todas las situaciones de la vida. Y también tiene que ser intensa, exige concentración y ha de ser perseverante. Y en tercer lugar, ha de ser por todos los santos, porque no tenemos que ser egoístas en nuestra oración. Debemos abarcar a todo el pueblo consagrado de Dios. Debemos aprender a orar tan intensamente por los otros como por nosotros. Entonces la iglesia de Dios y cada uno de nosotros, lo individual, marcha sobre sus rodillas. Orar nos recuerda que estamos en guerra, de dónde proviene nuestra fuerza y protección, y le recuerda a Dios que estamos comprometidos a seguirlo como soldados fieles y obedientes. La oración y el estudio de la Biblia son nuestras armas más poderosas para combatir a Satanás. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, con nuestro comandante en jefe, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que tenemos que seguir. Entonces, no solo debemos orar por nuestras luchas, retos, dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos a algún hermano o hermana luchando contra el pecado o la duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle y estimularle. Entonces, cuando nos pongamos toda la armadura de Dios, estaremos preparados para resistir todos los ataques de Satanás, con sus dardos de orgullo, de envidia, de deseos malsanos, rebeldía, desánimo, desagrado, duda, división o cualquier otra de sus trampas. Entonces, para terminar, te pregunto, ¿quieres vencer en esta guerra espiritual, en esta lucha? Entonces, vístete cada día con la armadura de Dios y pasa tiempo en oración delante de Él, estudia su palabra profundamente y mantente alerta frente a todos los ataques del enemigo. Amén y amén. Así que esperamos que Cristo sea muy glorificado con esta palabra, con este estudio. Amén. Y tú practiques esta palabra, no solamente la estudies, y de esa manera veas toda la bendición de Dios sobre tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, te doy las gracias por haber sido partícipe de este gran y precioso tema. Gracias por tu atención. Y bueno, como siempre te pido, si me puedes dar un like, si puedes dejar un comentario ahí de edificación para la gloria de Dios. Y si también no te has suscrito, lo puedas hacer y puedas también pinchar la campanita y puedas, ¿no es cierto?, también compartirlo, especialmente con aquellos que no conocen del Señor. Espero verlos prontamente y también espero que Dios los guarde y los proteja y los sustente también. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión con un importante y gran tema de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.